Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Este video que van a ver a continuación es la primera parte de la conferencia dictada por el reverendo padre Ezequiel Rubio, Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, donde explica la gran diferencia entre la misa de siempre y la misa Novus Ordo y cómo esto afecta la fe. Esta es la primera parte. En la segunda parte, el padre se va a concentrar más explicándonos el rol del sacerdote, la Eucaristía y la palabra. Buenos días a todos y bendiciones. Soy el padre Ezequiel María Rubio y tengo la alegría otra vez de compartir este espacio con ustedes, como venimos haciendo los meses anteriores, para poder profundizar aspectos de nuestra santa religión católica y también para que puedan conocer la profundidad del pensamiento y de la posición de nuestra congregación, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, aquí en donde me toca estar, en Centroamérica. El mes anterior, recordarán, habíamos podido considerar y ver el problema que encierra la comunión en la mano, como la comunión bajo las dos especies, y como siempre la Iglesia lo había tenido ya esto proscripto, ¿no? Ya no se podía, inclusive no se podía bajo pena de falta grave. Me gustaría tocar en el día de hoy, como habíamos anticipado, el problema que encierra la nueva misa, la misa llamada de Pablo VI, el Novus Ordo Missae, como sería el nombre específico, y cómo esta nueva misa conlleva un triple quiebre. Hay un quiebre litúrgico con el pasado, hay un quiebre teológico y también hay un quiebre, como se llama, magisterial, de lo que toca al dogma. La sangre divina, precio de nuestra redención, que fue derramada de una manera cruenta y visible a las claras en la cruz, es la misma que se sigue derramando de un modo incruento e invisible, no palpable, en los sagrados altares al celebrarse la Santa Misa. ¿Qué es la misa? ¿Qué enseña el Catecismo de Trento? ¿Qué enseña el Catecismo del Papa San Pío X de principios del siglo XX? ¿Qué es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros altares, bajo las especies de pan y de vino, en memoria del sacrificio de la cruz, siendo sustancialmente, siendo esencialmente el mismo, en cuanto a que es el mismo Jesucristo el que se ofreció en la cruz, el que se ofrece ahora por manos de los sacerdotes, sus ministros sobre los altares, difiriendo en cuanto al modo, a saber, derramando su sangre y mereciendo por nosotros en la cruz y en la misa, sin derramamiento y aplicando los merecimientos de Cristo en la cruz sobre nuestros altares. Asimismo, enseña la Iglesia, hay otra relación entre ambos, es decir, que en la misa se presenta de un modo sensible el derramamiento de la sangre de nuestro Señor en la cruz, porque en virtud de las palabras de la consagración se hace presente bajo las especies del pan solo el cuerpo y bajo las especies del vino solo la sangre de nuestro Redentor. Si bien, por connatural concomitancia y por la unión hipostática, está presente Jesucristo todo entero
bajo cada una de las especies, vivo y verdadero. Nuestro Señor, agrega, es víctima y es ministro del sacrificio. Ministro principal, siendo el sacerdote, el celebrante, el ministro instrumental, es decir, unido a él y subordinado al ministro principal. Esta es la teología, esta es la doctrina de siempre de la Iglesia y así definida por el Concilio de Trento. Como la misa, entonces, es un verdadero sacrificio en el que se inmola nuestro Señor de un modo incruento, ¿qué vamos a encontrar? Que va a haber una estructura en la Santa Misa semejante a lo de los sacrificios de la antigua ley. ¿Y cómo era la estructura en los sacrificios de la antigua ley? Se preguntarán. Tenía 3 pasos, 3 momentos. En primer lugar, la oblación de la víctima, que en la misa será el ofertorio, la oblación de la víctima. En segundo lugar, la inmolación de esa víctima, que en la misa estará en la doble consagración. Y por fin, la consumación, que en la misa estará bajo el aspecto de la comunión. Es decir, que todo él es irradiación de la única acción sacrificial contemplada y ofrecida por adelantado en el ofertorio, llevada a cabo y adorada en la consagración y finalmente consumada en la comunión. Esto ya nos indica que debe haber una relación estrecha, estrechísima, entre el ofertorio y la consagración. Si bien la Santa Misa tiene su punto culminante en la doble consagración, en donde nuestro Señor se hace presente verdadera, real y sustancialmente, no deja de tener estrechísima relación con el ofertorio, con las oraciones que él contiene, ya que éstas expresan y son las que le dan el sentido, son las que le dan la razón y vienen a justificar el motivo por el cual nuestro Señor se va a inmolar místicamente en el altar, identificándose con las intenciones que Él tuvo ese Viernes Santo al subir al patíbulo de la cruz y en ella morir. De la misma manera que, si se nos permite una comparación, si queremos ir a un santuario nacional y hacer una peregrinación, es propio poner primero la intención por la que voy a ir, pedir una acción de gracias, una necesidad, y entonces ofrecer ese sacrificio que me va a conllevar la peregrinación al realizarla. Primero está la intención y después está la ejecución. Pues muy bien, con este principio vamos a ver las intenciones que tuvo nuestro Señor en la cruz y que se nos descubren, como no podía ser de otra manera, en las oraciones del ofertorio, tocante a la hostia y al cáliz. Veamos las oraciones, sobre todo para aquellos que no han tenido la ocasión de conocer la misa de siempre, o aquellas almas cada vez más numerosas que están viniendo a nuestras capillas, para que tengan el sentido más profundo de lo que se reza en el ofertorio. La rúbrica enseña que el sacerdote debe mirar al cielo, poner los ojos en la cruz, para luego bajarlos hacia la hostia que tiene la patena en sus manos y rezar: Suscipe Sancte Pater anc immaculatam hostiam, que significa:
recibe, oh Padre Santo, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. 3 cosas. Y por todos los circunstantes, los fieles que están presentes, pero también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación eterna. Es decir, el Padre Eterno se presenta como el término del sacrificio, a quien se le ofrece el sacrificio. El Padre a quien Adán había desobedecido, siendo la causal del pecado original del género humano y de la ruptura de nuestra amistad con el cielo. Es Él a quien es invocado para que reciba el sacrificio de su Hijo, a quien la Iglesia llama hostia y no dice pan, en latín panem. ¿Por qué llama la Iglesia hostia y no pan en el ofertorio? Porque el ostium del mundo antiguo, de los griegos, de los romanos, era aquel que estaba destinado a ser entregado a los enemigos, para ser inmolado y de esa manera intercambiado con los rehenes que estaban cautivos, tomados por los enemigos de la fe. El ostium era una víctima de inmolación por los terceros. Eso significa. Por ejemplo, la orden de los mercedarios tienen un carisma, nacieron con este carisma particular. Entregarse, sobre todo, cuando eran tomados los cristianos por los musulmanes. El celebrante en el ofertorio, nombrando al pan, no en cuanto tal, sino en cuanto hostia, ya ve la figura de Cristo, que como sigue la oración, será inmolado por mis innumerables pecados, por mis ofensas y por mis negligencias, es decir, por un motivo propiciatorio, por un motivo de expiación, pero con un alcance que trasciende el personal, no solamente por el sacerdote, sino que también es por aquellos que están presentes en la iglesia, como también sin límite, ni de tiempo ni de espacio, por todos los fieles cristianos esparcidos en el mundo, e incluso los que ya pasaron en el tiempo, que han muerto y que están ¿en dónde? Que están en el purgatorio, de tal manera que les sirva para la salvación eterna. De este modo se concluye la oración, a fin de que a mí y a ellos se distingue el sacerdote de aquellos que tienen el carácter bautismal, de los fieles cristianos, en disparidad con lo que va a ser el orden ministerial. Es una clara síntesis de la teología de la salvación. Y el sacerdote coloca la hostia en forma de cruz sobre el corporal. Es un sacrificio. ¿Qué sucede con el cáliz? ¿Qué dice el celebrante? Te ofrecemos, Señor, el cáliz de la salvación, rogando a tu clemencia que ascienda con olor de suavidad hasta la presencia de tu divina majestad, por nuestra salvación y la de todo el mundo. Vemos una vez más, y en primer lugar, que tampoco es mencionada la palabra vino, sino cáliz, para marcar el aspecto sufriente, el cáliz de amargura, el cáliz de dolor, el cáliz
de su pasión, términos tan usuales en los evangelios y tan propio para designar el cúmulo de dolores que nuestro Señor debería afrontar en su agonía, pasión y muerte. Agregando, rogando tu clemencia que ascienda con olor de suavidad hasta la presencia de tu divina majestad, haciendo con esto una clara alusión al sacrificio del inocente Abel, figura de nuestro Señor, matado, asesinado por su hermano Caín. Nos podríamos preguntar, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? ¿Acaso él no ofrecía sacrificios como su hermano Abel? Ciertamente que ofrecía sacrificios, pero los sacrificios de Caín eran mezquinos, no eran nobles, y por eso no fue agradable a Dios. ¿Y por qué eran mezquinos? Porque él ofrecía de todo un poco. Él como agricultor no ofrecía los mejores cultivos, mientras que Abel, como pastor, como ganadero, ofrecía las mejores primicias siempre al Señor. De modo tal que en vez de Caín haber corregido su defecto, optó por dejarse llevar por sus pasiones y matar a su hermano, ser el primer fratricida en la historia. Por fin, la oración vuelve a remarcar, como con la hostia, ese pedido de salvación universal, colocando el cáliz también, como la hostia, en forma de cruz sobre el corporal. Así pues, vemos las oraciones mencionadas dejan de manifiesto cómo nuestro Señor se ofrece al Padre Eterno por la redención del género humano a precio de sangre. ¿Qué vamos a encontrar en la nueva misa, en el Novus Ordo Missae? Vamos a encontrar que del sacrificio, de la noción de sacrificio propiciatorio, se va a trasladar a un banquete eucarístico conmemorativo. En unión al misal, el Papa Pablo VI sacó lo que va a llamarse la ordenación general del misal romano. Y esa ordenación general es un cúmulo de principios teológicos, ascéticos y pastorales indispensables, así afirma él, para llevar a cabo, entender y realizar el rito de la misa. Y en esa ordenación general se va a definir, va a identificarse a la misa ¿con qué? Con la cena del Señor. Instituida, agrega, como un memorial de su pasión y de su resurrección, atenuando, como vemos, el vínculo de la misa con la cruz en beneficio de la cena. Un memorial de su pasión y de su resurrección. Y ese memorial se identifica con la cena del Señor, es decir, con el Jueves Santo y no ya con el viernes. ¿Cuál es la estructura del nuevo misal? ¿Es exactamente igual a lo que hemos visto del anterior? No. Si bien hay 3 actos, pero difieren. ¿Por qué? Porque está tomado de lo que será la comida ritual judía. El primer paso de esta nueva estructura es la llamada la bendición de los alimentos, o el Beraká, que en la misa
será la presentación de los dones. Pero no soy yo, no es la fraternidad. Es el cardenal Joseph Hofner, alemán, quien afirmó que la nueva oración de la presentación de los dones ha sido tomada, cita, palabra por palabra, de la bendición judía de la mesa. En segundo lugar, nos encontramos con la acción de gracias conmemorativa, que en la misa nueva será la llamada plegaria eucarística. Y por fin, el tercer paso en esa comida ritual judía es la fracción del pan y la manducación, que en la nueva misa será la comunión. De ahí entonces que vamos a ver estas partes, observando el contraste tan grande que existe con la misa anterior. Pues bien, en la presentación de los dones va a desaparecer completamente, radicalmente, el sentido sacrificial para reducirse a un intercambio alimenticio propio de una comida, en este caso, insistimos, tomada de un ritual de bendición judío. ¿Cuáles son las oraciones o la presentación de los dones del nuevo misal? Así reza, en una simetría perfecta, el ofrecimiento del pan como del vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan o por este vino, fruto de la tierra o de la vid y también del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos nosotros. Él sea para nosotros pan o bebida de salvación. A eso queda reducido el ofertorio en la misa nueva. ¿Qué podemos decir al respecto? Que estas oraciones no hacen sino virar, cambiar el eje central, desplazándolo hacia el hombre. Lo que se ofrece es al Dios del universo. No se menciona al Dios Padre, es al Dios del universo, cuya terminología tan familiar a las logias, a la masonería, pero el Padre ya no se lo menciona. Lo que se ofrece es pan, claramente, y no ya una hostia. Cristo, que es la víctima que se inmola para recuperar los rehenes cautivos. Lo que se ofrece es algo terrenal, horizontal, y no algo divino en línea vertical. Lo que se ofrece es el fruto del trabajo del hombre, y no ya más el trabajo, la inmolación, la redención de nuestro Señor. Lo que se ofrece es para que sea un intercambio alimenticio. Se da un alimento corporal en vistas de uno espiritual, y no ya una víctima divina que se ofrecerá por todos los hombres en expiación de sus pecados, ofensas y negligencias. Lo que se ofrece hace alusión a los presentes solamente, pero no ya a los ausentes, al resto de los vivos esparcidos en el mundo, ni menos, ni mucho menos, a las almas de los fieles difuntos. Lo que se ofrece hace alusión a que la misa es una cena, un banquete espiritual, una reunión de comensales cristianos, a una sinaxis y no a un sacrificio, no a una expiación de culpas, a una inmolación del Hijo de Dios, a una renovación del Calvario
a una prolongación de la cruz del Viernes Santo. De ahí que, por lógica, consecuencia, el celebrante esté de cara al resto de los invitados y no de cara a la cruz. Tanto él como los fieles cristianos presentes. De ahí entonces que tenga el sacerdote ahora un marcado papel de animador, en vez de desaparecer de la mirada de los fieles. De ahí que el celebrante lo haga ahora sobre una mesa y no ya sobre un altar. ¿Y cuál es la diferencia? Que esto es una mesa, pero si yo a esta mesa le coloco el corporal griego, ese pequeño paño en uno de los extremos que tiene las reliquias de santos o mártires, o le coloco la piedra ara del altar en donde estaban incrustados esos mártires, lo que hacemos es transformar una mesa en un altar por la presencia de las reliquias de santos o mártires, cosa que hoy ya no se prescribe más. ¿Por qué? Porque es hasta incómodo convocar a una cena sobre las reliquias de un muerto, pero es propio y es normal convocar un sacrificio sobre las reliquias de aquellos que nos han antepasado en la fe y por Cristo han derramado su sangre. En lo que toca, en segundo lugar, ya dejando las ofrendas el primer paso, sino yendo a la plegaria eucarística, a pesar de la semejanza exterior, la diferencia es enorme con el rito tradicional, ya que el Novus Ordo tiene dos partes. ¿Qué dice esta organización del misal romano? El sentido de esta oración, de la plegaria eucarística, es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios, es decir, la narración de acción de gracias, y en la ofrenda del sacrificio. En este tiene lugar las fórmulas de la consagración, consideradas como la narración de la institución, en la que se van a observar estos cambios. Para aquellos que conocemos la misa de siempre, nos va a ser más connatural ver las diferencias. Y para aquellos que no conocen la misa de siempre, o todavía por el poquito tiempo que están no lo han percibido, es para que lo vayan descubriendo en contraposición con el nuevo rito. ¿Cuáles son los cambios nuevos en estas fórmulas de la consagración? La doble consagración se relega a un segundo plano, con un carácter más conmemorativo que sacrificial. Considera más el pasado que ya tuvo lugar que la realización de una acción presente, actual. Y aquí va a entrar todo lo que gira en torno al nuevo concepto del memorial. Pero lo que indica mejor el cambio del sacrificio al banquete conmemorativo son los cambios operados en las palabras de la consagración por la introducción de varios incisos. La ampliación o la modificación de la fórmula de la consagración. ¿De qué cosas decimos? ¿De qué cosas se han introducido? En las palabras de la consagración se pone de relieve más el aspecto del banquete. Y entonces ahora, como palabras de la consagración, entran el tomad y comed o tomad y bebed todos de él, que anteriormente no entraban.
En la consagración de la hostia, se modifica el que será entregado por vosotros, mencionando la pasión de Cristo, que en el rito tradicional se reservaba después de la consagración del cáliz, se insertaba ahí y no se ponía adelante, para dar a entender que tanto la consagración por separada de la hostia como del cáliz significa sensiblemente la inmolación incruenta de Cristo. Y finalmente, dentro de la fórmula sacramental, el haced esto en memoria mía. De modo que el aspecto conmemorativo toma una importancia particular y se convierte en el punto culminante de las nuevas palabras de la consagración, dando, por supuesto, que el acento no cae sobre el haced esto, sino en memoria mía, como lo afirma Bouillet. ¿Y quién fue Bouillet? ¿Qué importancia tuvo? Bouillet era un luterano, Luis Bouillet, que se convierte al catolicismo y que en la década del 40 entra en el oratorio de San Felipe de Neri, que pasó a ser un teólogo renombrado en la modernidad y que pasa a tener injerencia en lo que va a ser en el concilio y por lo tanto con sus principios en la nueva misa, como Aníbal Bugnini, el gran factor de este nuevo rito. Es decir que para Bouillet, los artífices de este rito, el haced esto tiene una menor fuerza como el en conmemoración mía. Lo que importa es esta memoria, que en todo caso es la memoria la que va a hacer realidad la actuación del pasado, que no es así. Por lo tanto, mientras que en el rito tradicional se pone en primer lugar la transubstanciación y la dimensión sacrificial, en la nueva misa se pone la fuerza en el aspecto convivial y conmemorativo. En conclusión de esta primera parte, la clave de la misa para el Novus Ordo no es la cruz, no es el sacrificio, no es el Viernes Santo, sino la cena, el banquete memorial del jueves. El objeto del memorial, que es considerado eficaz para hacer presente los misterios, ya no es la muerte, sino la Pascua de Cristo. La muerte en unión a su resurrección. De ahí que la misa se la rebautice con el nombre de banquete pascual o memorial de la Pascua del Señor. Los nombres nuevos son expresiones de los conceptos nuevos que están en juego en el nuevo rito. No es por casualidad. Esto viene a ser confirmado por el cambio del lugar de las palabras Mysterium Fidei, misterio de la fe, de la consagración, expresión que en el rito tradicional, en la misa de siempre, se ubica en el centro de la segunda consagración, es decir, en el centro de las palabras de la consagración del cáliz, indicando que es Cristo, el misterio de la fe, en estado de inmolación, presente por la transubstanciación, y no como en el nuevo misal, que se lo coloca al final, previo a las exclamaciones anacrónicas, para indicar
que son todos los misterios de Cristo presentes por el memorial, por el recuerdo. Así pues, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Cómo se va a poner esto después de las palabras de la consagración? Ven, Señor Jesús, cuando lo acabamos de consagrar y está ahí presente verdadera, real y sustancialmente. Si yo hago una exclamación para que venga, entonces no lo tengo. Y si lo tengo, ¿para qué pongo una exclamación? Y ahí se ve el anacronismo. O cómo, según aquella otra, después de la comunión, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Otra vez, una exclamación anacrónica. Estos cambios van a desplazar el centro de gravedad de la misa, del sacrificio ofrecido en la transustanciación al memorial de la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo, el misterio pascual del que tanto se habla, del que tanto se escucha. ¿Qué es? ¿Dónde encontramos qué es este misterio pascual? Juan Pablo II daba una respuesta clara, afirmando, cita, el primer principio es la actualización del misterio pascual de Cristo en la liturgia de la Iglesia. Eso es lo que debe comandar y lo que comandó la reforma del rito, el misterio pascual de Cristo. Entonces, como la Santa Misa es la continuación del acto redentor, así como el dogma de la redención es la base de la liturgia tradicional, así el misterio pascual es la base de la nueva misa. La teoría del misterio pascual se origina en el Concilio Vaticano II, no es anterior, no es de Trento, no es de Pío XII, no es de San Pío X, es una nueva doctrina originada en el Concilio Vaticano II, pero sin definirle sus términos, por lo cual la hace difusa, escurridiza, confusa, pero que está inserta en la base de la nueva teología y de la nueva liturgia, y que viene a reemplazar, eso sí, viene a reemplazar el concepto tradicional de la redención, como afirmaba Roget. La teología tradicional nos enseña en relación al pecado que en cuanto a la justicia, si bien el pecado nada le quita a la naturaleza de Dios, sin embargo, lesiona su derecho. ¿Cuál? ¿Cuál es? El derecho de ser adorado y el derecho de ser obedecido. Entonces, bajo este aspecto, lesiona la justicia de Dios. Pero la teoría del misterio pascual enseña que el pecado jamás puede ofender a Dios en sí mismo, sino solamente lo puede ofender al hombre o a la sociedad. Por eso, no supondría ninguna deuda de justicia, sino una deuda de amor, una deuda de caridad. Y puesto que Dios es amor, que no tiene ningún límite, sino que es infinito y nunca disminuiría, incluso si nuestros corazones se cerrarían para con Él, se seguiría que la bondad de Dios no puede infligir castigos, no puede infligir penas por nuestros pecados. Y acá se inserta esa frase que seguramente habrán escuchado, tristemente, por cierto,
de von Balthasar, aquel que fue nombrado cardenal, sin recibir el capelo porque murió antes, si el infierno existe, está vacío. Una concepción de un amor de Dios sin límites, una concepción de Dios en donde la justicia queda reducida a una bondad sin límites, claro, es comprensible. Pero es que esta doctrina no es católica, es simple como eso. El pecado conlleva un doble elemento, la ofensa a Dios y también la necesidad de reparación, de saldar las deudas por los pecados. Cosa que para el misterio pascual este amor es tan sin límites que quedaría absolutamente reducido. De ahí entonces, quien habla de redención piensa en Jesús crucificado por nuestros pecados. Quien habla de misterio pascual, ¿en qué piensa sino en el Cristo resucitado? En el Kyrios, en el Señor glorioso. Así pues entonces, la teología de siempre nos enseñaba que la finalidad de la redención era la satisfacción por nuestros pecados, una obra de un amor justo y misericordioso a la vez. Justo porque su satisfacción es sobreabundante y puede llegar a igualar esa deuda que habíamos adquirido con Dios, infinita, y misericordiosa porque Cristo es el que encarnado realiza lo que se llama la satisfacción vicaria, es decir, lo hace aprovechando su naturaleza humana para sufrir, porque en cuanto a Dios no lo podía hacer porque no podía sufrir. Esto nos lleva a darnos cuenta que el acto principal de la redención de Cristo es su muerte, en donde se manifiesta a las claras todo lo que va a ser su satisfacción, como nos va a manifestar el valor meritorio de la acción de Cristo, y que no es en la resurrección, es la crucifixión del Señor. Y es por eso entonces que acá vienen las confusiones. Es por eso que para el misterio pascual el concepto de redención es abarcativo con la resurrección del Señor, y entonces sería una obra del Padre eterno que no renuncia en su plano de amor con la criatura a través de su Hijo, manifestando de esta manera la revelación de su amor y esa alianza, esa fidelidad del Padre con esta alianza eterna ante el hombre más allá de sus pecados. Este concepto, esta nueva teología que está en juego, es la que va a sostener a la nueva misa, lo que está en la base de la nueva misa. Una nueva teología que necesita de un nuevo culto con sus nuevas oraciones, que ya representen no el concepto de redención tradicional, sino que representen el nuevo concepto de este misterio pascual. En segunda instancia vamos a ver cómo Cristo, sacerdote y también víctima en la hostia, en la nueva misa se va a transformar en presidente de la asamblea. Después veremos lo que tocará a la Eucaristía y por fin lo que va a tocar a la liturgia de la palabra.